Hola amigos, hace tiempo que quiero hablar sobre este tema. La pregunta es si soy comunista y merece una respuesta. Primero quiero darles un poco de contexto. Mi país, Albania, vivió una dictadura, un comunismo desde el año 1944 hasta el año 1991. Y hace 30 años que dejó de ser comunista. Mis abuelos vivieron la mayor parte de su vida en dictadura. Mis papás vivieron su juventud en dictadura hasta que tenían como 25, 26 años. Y yo nací muy poco después de la dictadura. No había ni un año que se había acabado la dictadura cuando yo nací. Y antes de contestar a la pregunta si soy comunista, quiero contarles algunas cosas de cómo era la vida durante la dictadura, cómo vivieron mis abuelos, cómo vivieron mis padres, cómo vivió mi pueblo durante ese régimen tan duro y tan agresivo. Y quiero que sepan, amigos, que lo que les voy a contar no es algo que lo he leído en libros de historia, ni tampoco he visto películas. Me lo ha contado mi mamá, mi abuela, personas muy cercanas que han vivido en la dictadura. Les cuento una historia real de mi familia. Mi abuelo lo metieron en la cárcel por un año solamente porque hizo un comentario. Él trabajaba de mecánico para el gobierno, en ese entonces todos trabajaban para el gobierno porque no había propiedad privada y él era mecánico de los tractores del gobierno. Entonces trajeron unos tractores de Rusia y al parecer los tractores no eran buenos, no eran de buena calidad y mi abuelo lo expresó, dijo, estos tractores del ruso no son buenos y por eso lo metieron por un año a la cárcel. Para nosotros en el tiempo que estamos viviendo ahora es inimaginable, no se puede aceptar que te metan en la cárcel por decir algo negativo que ni siquiera era en contra del mismo dictador o era algo grave, simplemente como mecánico que era, dijo que esos tractores no servían, no eran de buena calidad. Y esto les puede dar una idea de la realidad que se vivió en Albania en los años de la dictadura, que fueron más de 40 años. Mis papás nacieron y crecieron durante el periodo de la dictadura, entonces a ellos les tocó vivir muchas cosas. La dictadura se acabó cuando ellos se casaron y algo que les quiero contar es que mis papás no tienen recuerdos de su boda, no tienen ni una sola foto porque en esa época solamente había un fotógrafo en toda la zona y ese día estaba ocupado. Entonces yo no tuve la suerte de ver recuerdos de la boda de mis papás y ellos no tuvieron la suerte de poder recordar ese día por medio de unas fotos. En esa época, Albania era uno de los 15 países más pobres del mundo. Hasta comer bien era un lujo. Y les voy a dar unos datos sobre eso. En la época de la dictadura, Albania tenía una población de 1.100.000 habitantes cuando empezó la dictadura. Y cuando acabó la dictadura ya tenía como más o menos 3 millones de habitantes. Durante este periodo, desde los 1.100.000 hasta los 3 millones, 300.000 familias, no personas, familias, vivían con 0.5 kilo de carne a la semana. Y 600.000 familias cocinaban en el baño por falta de espacio para cocinar. Para poder comprar comida, el gobierno te daba como un tipo de cupón en donde decía que esta persona que vive en tal dirección está autorizado a comprar 0.5 kilos de carne a la semana. Y para comprarlo había horarios cuando lo podías comprar y si llegabas el último te podías quedar sin nada porque ya se acabó todo. Esto no solo con la carne era un lujo, como lo pueden ver, porque una familia comer 0.5 kilos de carne a la semana es un lujo, obviamente. Pero lo mismo pasaba para el pan, que el pan en Albania es como las tortillas aquí en México. Y en esa época del comunismo se usaba muchísimo el pan porque con eso se llenaban, no tenían mucha comida que comer. Y a veces les tocaba hasta comer pan echado a perder porque no lograron comprar o porque simplemente la escasez era tanta que no se podía desperdiciar ni siquiera un pan echado a perder.
Para comprar cualquier cosa había fila, no solamente la comida, sino también la ropa. Y para comprar una tele o una lavadora necesitabas pedir una autorización especial y sin esa autorización no podías tener una tele o una lavadora en la casa. El tipo de ropa que usaban en Albania era especial y era estándar, no importa la edad que tenían, la clase social o la moda en otros países, por ejemplo. O sea, en esa época Albania era el único país del mundo en donde todas las personas se tenían que vestir igual. Había muchas restricciones, por ejemplo, no se permitían los lentes de sol, no se permitían las bolsas chiquitas de mujeres que se ponen en el hombro. A los hombres no se les permitía tener barba. Las mujeres jóvenes no tenían que llamar la atención, entonces las joyerías eran muy limitadas. La falda que llevaban tenía que cubrir la rodilla, pero no tenía que ser demasiado larga. Y para comprar un saco era tan caro que era algo que lo podías hacer una o dos veces en tu vida. En esa época la única propiedad privada que podías tener era una bicicleta. Todo el resto le pertenecía al gobierno. A los ricos el gobierno les quitó todo y no solamente a ellos, cualquier persona que tenía algo como propiedad privada, aunque fuera una vaca o una cabra, el gobierno se lo quitaba y ya era propiedad del gobierno. Y todos eran obligados a trabajar en el gobierno y el sueldo que el gobierno les daba no alcanzaba ni para la comida. Hay tantas cosas que les puedo contar de la dictadura que no me alcanzaría un día para contárselas. Espero primero Dios cuando pueda visitar a mi país les pueda contar un poco más sobre la dictadura, yendo a museos. Hay dos museos grandes de la dictadura. Tengo un video en el canal que si no lo han visto vayan a verlo sobre los búnkers, porque sí fue una época muy dura, la verdad, y todavía tiene consecuencias hasta el día de hoy. En esa época casi no había libertad para nada. No se podían ver canales de televisión que no fueran del gobierno. El gobierno solamente tenía un canal y el contenido era obviamente controlado totalmente. Y también había una estación o dos estaciones de radio máximo. Obviamente no se escuchaban nada de canciones modernas como en el resto del mundo. Todas las canciones eran sobre el trabajo, el partido y cosas así. La religión era otra cosa que estaba estrictamente prohibida y el motivo por qué los hombres no podían tener barba era porque el gobierno lo relacionaba directamente con la religión de los musulmanes, entonces era prohibido. Otra cosa prohibida era salir del país. Todo el país estaba como en un toque de queda, no te podías escapar y la condena para los que se querían escapar era de 10 a 15 años. No podías leer libros que no estaban autorizados por el gobierno. En esa época los autores de libros y artistas sufrieron muchísimo. Había campos de concentración para todos los que estaban en contra del gobierno. Incluso había una cárcel psiquiátrica para todos los que estaban en contra del gobierno. Ahí les borraban la memoria a estas personas e incluso les hacían perder la noción de la realidad de quiénes eran. O sea, si hay un pueblo que sabe lo que es la dictadura, ese es mi pueblo. Las secuelas de la dictadura son muy fuertes y más en la gente mayor por el trauma y la imposición que vivieron por tantos años. Pero ya no voy a seguir, amigos, porque ahorita mismo hablar de esto me está haciendo sentir mucha negatividad, mucha tristeza y no es lo que yo les quiero transmitir a ustedes por medio de mis videos. Pero es parte de mi historia, es parte de quién soy. Entonces, para contestar a la pregunta, claro que no soy comunista. Vengo de un país comunista, es el pasado oscuro que no se puede borrar, pero no lo soy. El comunismo le ha hecho tanto daño a mi país que lo único que puedo sentir es tristeza para todo el sufrimiento y desprecio hacia esa persona que causó tanto dolor. No quiero meterme en temas políticos, amigos, pero he escuchado aquí que algunos dicen que están viviendo en comunismo ahora. Lo que les quiero decir es que eso no es posible, porque si vivieran en comunismo, la realidad sería totalmente diferente. Ni en sus mejores sueños tendrían los supermercados gigantes que tienen, con tanta variedad de productos. No existiría el Walmart, el Chedraui y muchas otras marcas que yo no conozco. No habría empresas extranjeras para nada, porque el comunismo te aísla totalmente del resto del mundo. Y no estoy tratando de decir nada a favor o en contra del gobierno de México porque
quiero mantenerme lo más neutral posible, ya que el canal no es sobre política. Y bueno, para cerrar con algo positivo, porque siento que fue muy duro lo que dije, hoy gracias a Dios Albania es un país libre, ya no existe nada de lo que mencioné, ningún tipo de restricción, tienen libertad de expresión, de salir del país y de hacer todo tipo de cosas que una persona libre puede hacer. Y nada, muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Espero sus comentarios. Quiero saber qué opinan, qué les causó todo lo que dije, qué piensan o qué sienten. Y ya me despido del video de hoy. Si aún no están suscritos, por favor no olviden de suscribirse y de activar la campana de las notificaciones. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Miro Pavshim. Bye.